Hola, buenas tardes. No sé si me pueden escuchar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Aló, jóvenes, ¿me pueden escuchar? Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Ok, entonces, alguien que me avise si se puede ver bien la Sí se ve, presentación. doctor, se ve y se escucha claramente. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, siendo ya las 11:35, les voy a hacer una presentación breve nomás de esta patología que tiene bastante frecuencia, pero que no es muy conocida, digamos, en el ambiente médico clínico, ¿no? Esta parte de la patología usualmente la ve más el cirujano cardiovascular, ¿no? Pero usualmente el diagnóstico lo realiza el clínico, tanto el clínico de medicina interna, debe ser conocido también por el médico general, ¿no? Y la especialidad de cardiología también la ve con bastante frecuencia, ¿no? Es una cosa que a veces se deja de lado, ¿no? Pero que es muy importante porque tiene ciertas implicancias en la salud y en la actividad funcional del paciente, ¿no? Y eso les digo por qué, porque muchas veces los internistas, los clínicos, los cardiólogos no examinan mucho las extremidades, no le miran las piernas al paciente, no le examinan los pulsos, entonces es frecuente que se pasen o los diagnósticos a veces se pueden, digamos, dejar de lado por no examinar bien los pulsos, las piernas, etcétera, ¿no? Entonces es una cosa que sí se ve con mucha frecuencia y como les digo, finalmente termina en manos del cirujano, cirujano cardiovascular, ¿no? Que es directamente el que da el tratamiento, pero que sin embargo en estos últimos años han habido cambios también en esto de la terapia a través de catéteres y el cardiólogo intervencionista también está realizando tratamientos por vía percutánea, ¿no? Entonces se trata de enfermedad de las arterias periféricas, básicamente, y de la aorta, que es el vaso principal, ¿no? Que alimenta de sangre a todos los tejidos, ¿no? Entonces empecemos con la enfermedad arterial periférica, que es una cosa que vamos a ver muy frecuentemente, especialmente en cierto tipo de pacientes
que tienen una patología que también está cada vez más en alza y son los pacientes con diabetes mellitus, ¿no? No es exclusiva de ellos, pero con más frecuencia se ve en este tipo de pacientes, ¿no? ¿Y eso qué cosa es? Pues es una disminución progresiva. Poner acá el puntero. Es una enfermedad progresiva, ¿no? Donde en forma, digamos, en el tiempo se va reduciendo el aporte sanguíneo a los grupos musculares de las piernas o de los miembros inferiores, ¿no? Especialmente cuando la persona hace ejercicio, ¿no? En otras palabras, ¿qué significa esto? Significa que el paciente tiene dolor isquémico de las piernas cuando camina o cuando hace alguna actividad física. Y eso, en cierta forma, puede limitar mucho la actividad del paciente, ¿no? Ahora, esta manifestación clínica que es el dolor de las piernas al caminar, mucho va a depender no solamente del grado de obstrucción de la arteria comprometida, sino también va a depender mucho de la circulación colateral, ¿no? Que de alguna forma va a ayudar a la irrigación de esa zona que está con flujo disminuido y va a evitar que la manifestación clínica se manifieste en forma más, más abierta, ¿no? Entonces, en otras palabras, o en resumen, la enfermedad periférica, ¿no? En la enfermedad periférica es el estrechamiento progresivo de las arterias de las piernas, de los miembros inferiores, generalmente por un problema ateromatoso, ¿no? O sea, por una placa de colesterol y que progresivamente va creciendo y va disminuyendo el flujo sanguíneo a las piernas, ¿no? Entonces, esa fisiopatología se puede producir en forma crónica, o sea, con un crecimiento lento de la placa ateromatosa, ¿no? Pero también en otras ocasiones puede manifestarse como una oclusión aguda, ¿no? Que es, digamos, lo menos frecuente, pero que se convierte en una emergencia médico-quirúrgica porque el paciente puede tener incluso hasta amputación de la pierna, ¿no? Eh, Como les digo, la forma isquémica aguda de la pierna es mucho menos frecuente, no es muy, es un poco rara actualmente, ¿no? Pero puede haber por otras causas. Pero la enfermedad, la isquemia crónica de la pierna, ¿no? Por un ateroma que obstruye una arteria principal, ¿no? Lo va haciendo más lentamente, ¿no? Entonces es la forma que más frecuentemente van a ver ustedes, ¿no? Entonces, y ese es un problema que rápidamente uno no se da cuenta o que el paciente no se da cuenta, ¿no? Como es una lesión que va obstruyendo muy progresivamente y que en los inicios no tapa completamente el vaso, entonces eso hace de que el paciente acuda tardíamente al médico, ¿no? Y que como no tiene síntomas, el médico tampoco pregunta ni lo explora, ¿no? Entonces, básicamente, la manifestación clínica de la enfermedad arterial obstructiva de las piernas o de los miembros inferiores, ¿no? Es la claudicación intermitente, ¿no? Ese término lo van a escuchar ustedes muy seguido, ¿no? Porque es la manifestación clínica, es el nombre a que se le da cuando el paciente camina cierta distancia y tiene dolor en las piernas y lo obliga a detenerse, ¿no? Para que se alivie el dolor y pueda seguir caminando, ¿no? Entonces, esa manifestación que nosotros le llamamos claudicación intermitente, ¿no? Por ejemplo, en cardiología es el equivalente a la angina de pecho, ¿no? La angina de pecho es un dolor cardíaco porque hay obstrucción en las arterias coronarias, ¿no? Esa es la angina. En cambio, cuando hay obstrucción en las arterias de las piernas, el término es claudicación intermitente, pues el dolor que se manifiesta en las piernas
cuando el paciente desarrolla una actividad física o la musculatura, digamos, de las piernas aumenta su consumo de oxígeno, este no es bien suplido por las arterias obstruidas y se produce el dolor, ¿no? Entonces, eso es lo que le llaman la claudicación intermitente y que en algunos libros ustedes van a encontrarlo como muchos autores le llaman angina de las piernas, ¿no? Como una cosa que es más o menos similar a lo que ocurre en la angina del pecho cuando se obstruyen las arterias coronarias, ¿no? Entonces, a nivel de las arterias coronarias, la manifestación clínica es la angina de pecho. A nivel de de las arterias de las piernas se llama claudicación intermitente, ¿no? Entonces, esto es lento, es progresivo, ¿no? Puede durar entre 5 a 10 años más o menos, ¿no? Y esto puede ir progresando poco a poco, ¿no? Hasta que el paciente ya, digamos, limita su actividad física, camina menos, ¿no? Para no tener, digamos, esa manifestación de dolor en las piernas, ¿no? Ahora, hay algunos factores, ¿no? Como por ejemplo los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular que hacen más probable que un paciente tenga obstrucción de las arterias de las venas de las piernas, ¿no? Entonces, fíjense cómo la etiología aterosclerótica de tipo obstructiva es la causa principal de la claudicación intermitente o de la obstrucción de las arterias de las piernas, ¿no? Así como la enfermedad ateromatosa coronaria es la causa principal de la isquemia a nivel coronario, la aterosclerosis a nivel de las arterias de las piernas es la causa principal de la claudicación intermitente, fíjense en el 90-95% de los casos. Eso significa que cuando ustedes vean a un paciente que tiene enfermedad obstructiva de las arterias de las piernas, piensen en que esto es un problema aterosclerótico obstructivo en el 90-95% de los casos, ¿no? Es, digamos, lo más frecuente y está determinado, pues, por igual, ¿no? Igual que en el corazón, por los factores de riesgo cardiovascular, como son el tabaquismo, la diabetes, la edad avanzada, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, ¿no? Exactamente igual como es la fisiopatología de la obstrucción de las arterias coronarias, igual es la fisiopatología de la obstrucción de las arterias a nivel de las piernas, ¿no? En el gran porcentaje de los casos, ahí no hay pierde para eso, ¿no? Y bueno, hay otras causas sí que son menos frecuentes de obstrucción a nivel de las arterias de las piernas, ¿no? Como son, por ejemplo, la tromboangiitis obliterante, la arteritis de Takayasu, enfermedades del colágeno, como el lupus, síndrome de atrapamiento vascular, etcétera, ¿no? Pero ya son cosas más raras, ¿no? Y como les decía, para el desarrollo de la enfermedad ateromatosa vascular periférica, pues hay factores de riesgo, ¿no? ¿Quiénes son los que más van a tener enfermedad arterial obstructiva? Pues los fumadores, ¿no? En primer lugar, ¿no? Pacientes diabéticos, pacientes con dislipidemia, colesterol alto, triglicéridos altos, pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Hiperhomocisteinemia también como un factor actual descubierto, ¿no? Antecedentes de otro tipo de enfermedad cardiovascular, que por ejemplo podrían ser un paciente que ya tiene diagnóstico de enfermedad coronaria, un paciente que tiene diagnóstico de enfermedad ateromatosa cerebrovascular, también tiene más riesgo de desarrollar esto, ¿no? Mayor en el sexo masculino que en el sexo femenino y mayor a medida que el paciente va aumentando su edad, va aumentando el riesgo de desarrollar esta enfermedad, ¿no? Y obviamente la genética es un factor importante, ¿no? Hay pacientes que tienen ateromatosis, a nivel de los vasos arteriales genéticamente determinado ya por familia, ¿no? Ya son pacientes que genéticamente o familiarmente ya tienen carga de desarrollar ateromatosis incluso en fases tempranas de la vida, ¿no? Y entonces esto es digamos, el esquema clásico de la enfermedad ateromatosa de las arterias, no solamente de las arterias de las piernas, sino a nivel cerebrovascular, a nivel coronario o a nivel de cualquier vaso arterial, ¿no? Es el desarrollo de la placa ateromatosa, ¿no? Y con un componente inflamatorio, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la placa hay celularidad. O sea, esta placa no es simplemente una placa
aislada de colesterol, ¿no? Dentro de esta placa teromatosa hay actividad celular, ¿no? Hay actividad de mioblastos, hay actividad de células blancas, hay actividad plaquetaria de macrófagos, y eso produce un fenómeno inflamatorio, ¿no? Que a medida que aumentan los factores de riesgo, por ejemplo, el paciente es más hipertenso, el paciente es fumador, el paciente es diabético, etcétera, etcétera, va produciendo no solamente acúmulo de depósitos de colesterol, sino mayor inflamación, ¿no? Mayor componente celular y mayor inflamación. Y eso hace que esta placa crezca progresivamente en el tiempo, ¿no? Y digamos que en el curso normal de la obstrucción, pueda ocurrir un fenómeno de ruptura. O sea, esta placa en cualquier momento se puede romper, ¿no? Dependiendo obviamente de la cantidad de inflamación. Cuanto mayor inflamación tenga la placa teromatosa, va a tener más tendencia a disrupcionarse, a romperse y producirse una obstrucción completa, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, en los infartos de miocardio, ¿no? Si tienen acá esto fuera una coronaria, ¿no? En cualquier momento el fenómeno inflamatorio puede ser mayor, ¿no? Se rompe la placa, se obstruye el vaso coronario y se produce el infarto de miocardio. Lo mismo ocurre en las piernas. En las piernas también se forman exactamente igual el ateroma con componente inflamatorio, ¿no? Y en cualquier momento también podría sufrir una ruptura con agregación plaquetaria, tapón o coágulo complicando esta placa y se produciría la obstrucción aguda del vaso arterial que está irrigando la pierna, ¿no? Entonces, como les digo, esto se va formando, ¿no? Con las décadas de la vida y a mayor cantidad de factores de riesgo que tenga una persona, va a tener mayor tendencia a formar estas placas ateromatosas, ¿no? Entonces, esto ya yéndonos a la parte de la irrigación y de las arterias de las piernas, este fenómeno se produce también a nivel de las arterias de las piernas, ¿no? Y eso puede pues llevar a la isquemia, al dolor intenso, puede haber necrosis tisular y puede pues haber alteración de la capacidad funcional de las personas, ¿no? Por otro lado, no es un fenómeno, esto no es un fenómeno aislado, solamente, digamos, el paciente tiene lesiones obstructivas arteriales a nivel de las piernas. Digamos que no es un territorio exclusivo, ¿no? También puede haber coexistencia de estos ateromas a nivel de las arterias coronarias, ¿no? Y pueden haber también coexistencia de estas lesiones ateromatosas a nivel cerebrovascular, ¿no? Porque el endotelio, pues, es uno solo, ¿no? Y ese endotelio lo tenemos no solamente en las arterias de las piernas, sino lo tenemos en las arterias coronarias, en la cerebrovascular, en las arterias del cerebro, ¿no? Y a todo nivel. Entonces, a todo nivel se pueden formar placas ateroscleróticas. Entonces, no es raro ver a un paciente que tenga enfermedad arterial periférica y que concomitantemente pueda tener también DCB isquémico o tener también enfermedad arterial coronaria, ¿no? O incluso hasta las tres cosas juntas, ¿no? Entonces, esto es una enfermedad sistémica y por lo tanto, eh, un paciente que tiene una enfermedad coronaria tiene derecho a tener también obstrucción en las arterias de las piernas o tiene también derecho a tener obstrucciones en las arterias cerebrovasculares, ¿no? O cerebrales, ¿no? Por lo tanto, este tipo de paciente no solamente está propenso a tener enfermedad obstructiva de las piernas, sino tener también un infarto de miocardio o un stroke isquémico, ¿no? Entonces ya hemos dicho de que el cuadro clínico clásico de la enfermedad arterial obstructiva es la claudicación intermitente, ¿no? Ahora, puede haber casos, dependiendo pues de la obstrucción, en el que el paciente está asintomático, ¿no? Y muchos de estos pacientes, por ejemplo, se permanecen asintomáticos porque limitan su actividad física, ¿no? O sea, el paciente, como tiene dolor en las piernas, camina menos. Pues al caminar menos, ¿no? No manifiesta mucho su molestia, pero ya el paciente prácticamente está sentado, camina solamente en la casa, y entonces ahí está cómodo, ¿no? Entonces no hay mucha manifestación
y entre comillas sería un paciente asintomático, ¿no? Pero obviamente si ese paciente lo sacamos a la calle y lo hacemos caminar 3, 4 cuadras, seguramente va a tener manifestación clínica, ¿no? Entonces, hay que observar eso, porque a veces el paciente, uno le pregunta, ¿tiene dolor al caminar? Y dice, no, claro, porque el paciente está en reposo, está sentado en su casa y prácticamente no sale, ¿no? Bueno, este es, como les digo, la sintomatología principal, es un dolor en las pantorrillas, esta es la clave, ¿no? Que es inducida por el ejercicio, o sea, cualquier dolor en las piernas o cualquier dolor en la pantorrilla no lo vayan a calificar de claudicación. Acá la clave es que este dolor sea inducido por ejercicio, ¿no? Es lo que le llamamos el dolor isquémico, ¿no? Y por eso es que antes le llamaban angina de las piernas, ¿no? Y bueno, y cuando es más intenso, el dolor pues llega a producir limitación en la marcha y el paciente pues tiene que detenerse para caminar, para aliviarse y poder nuevamente reanudar su marcha, ¿no? Y fíjate, que la presencia de un paciente, de una persona que tenga obstrucción en las arterias de las piernas o claudicación intermitente, tiene más incidencia de stroke y tiene más incidencia de infarto de miocardio, por lo que ya hemos hablado, ¿no? Y su pronóstico también es peor. Y hay algunos pacientes que llegan ya con isquemia crítica de la pierna, ¿no? Porque ya la obstrucción ha llegado a ser casi, casi total, ¿no? Con una obstrucción del 99%, ya con un dolor incluso en reposo o con el mínimo movimiento, ¿no? Y incluso hay pacientes que ya tienen signos de necrosis distal, ¿no? O gangrena de la pierna o incluso a veces va a requerir amputación, ¿no? Ese es, digamos, el mayor porcentaje de pacientes. En un menor porcentaje hay una súbita reducción de la perfusión arterial, así en forma brusca, produciéndose la isquemia aguda de la pierna, ¿no? En el cual, pues, la pierna se va a poner pálida, pálida, isquémica, dolorosa, ¿no? Y esto se convierte en una emergencia médico-quirúrgica, ¿no? Pero ahora, básicamente el problema crónico es lo que más se ve, más que el agudo, ¿no? Ahora, por ejemplo, el cuadro clínico agudo a veces también no solamente puede corresponder a una placa ateromatosa que se ha roto y ha producido bruscamente una obstrucción, sino también podría producirse un embolismo arterial agudo, ¿no? Eso yo lo he visto, por ejemplo, en pacientes que tienen fibrilación auricular, ¿no? Un paciente con fibrilación auricular tiene tendencia a hacer cardioembolismo, ¿no? Y ese cardioembolismo puede disparar no solamente a las arterias del cerebro, produciendo DCBs cardioembólicos, sino pueden producirse también embolías periféricas, ¿no? Se puede embolizar a las arterias de las piernas y producir isquemia aguda de la pierna por un émbolo que salió del corazón, ¿no? Es raro, pero sí se ve. Yo lo he visto en un par de pacientes ese cuadro clínico, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el paciente incluso puede estar con un árbol arterial de la pierna sin ningún tipo de obstrucción, ¿no? A lo mejor no tiene ninguna obstrucción, pero una embolia arterial, un cardioembolismo puede producir, a pesar de que tiene un árbol arterial normal, ¿no? Puede producir isquemia aguda, ¿no? Pero ¿qué es lo que menos se ve, ¿no? Trombosis arterial aguda es el fenómeno que les estaba explicando de la ruptura de la placa, ¿no? Pero ahí ya necesitamos, pues, que el paciente tenga ya una enfermedad ateromatosa de fondo y que esos ateromas se puedan, digamos, por el efecto inflamatorio intenso, pueden romperse y producir trombosis arterial y agudamente una isquemia de la pierna, ¿no? Y finalmente, la otra forma aguda que puede haber es que haya un traumatismo, pues, ¿no? Un traumatismo agudo, un golpe intenso, ¿no? Un problema arterial que produzca una obstrucción aguda y, bueno, se produce una isquemia de la pierna en forma súbita, ¿no? Ahora, para hacer el diagnóstico de esta patología, como siempre, pues hay que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, ¿no? Y confirmar esa sospecha con algunos métodos no invasivos primero y después invasivos, ¿no? Para después realizar
la adecuada terapia, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos la enfermedad? Ya saben ustedes de que hay que estar preguntándole a los pacientes si es que tienen dificultad al caminar o tienen dolor al caminar, dolor en las piernas, o tienen que limitar la marcha por dolor, ¿no? O sea, el paciente puede manifestar que camina 2 o 3 cuadras y le duelen las piernas y tiene que parar. Y ese es un fenómeno sospechoso, ¿no? Eso ya no es normal. ¿Y cómo confirmamos eso? Confirmamos, en forma inicial tenemos que palpar los pulsos a nivel de la zona femoral, la arteria femoral, el pulso popliteo, ¿no? El pulso pedio y el pulso tibial posterior en forma bilateral, ¿no? Entonces, ante una sospecha de que un paciente tenga dolor al caminar, ¿no? La claudicación intermitente, y encima que el paciente tenga factores de riesgo, de repente es un paciente, un fumador, ¿no? Un fumador que refiere dolor en las piernas al caminar, lo primero que hacemos es palparle los pulsos, ¿no? Y acá podemos encontrar hallazgos bastante importantes. De repente encontramos ausencia de pulsos en las arterias distales de la pierna, ¿no? O ausencia de pulso o disminución del pulso en las arterias más proximales, ¿no? O podemos encontrar diferencias entre miembro inferior derecho y miembro inferior izquierdo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la palpación de los pulsos y ustedes tienen que aprender a hacerlo y deben hacerlo cada vez que examinen a un paciente, ¿no? Especialmente un paciente cardiológico. Bueno, existen, bueno, la sospecha diagnóstica está hecha pues con la historia clínica y con el examen de los pulsos, ¿no? Pero ahora nosotros necesitamos demostrar que sí, realmente el paciente tiene enfermedad arterial obstructiva y ver qué grado de obstrucción tiene, ¿no? Entonces podemos utilizar todos estos tipos de test no invasivos, ¿no? Como son la presión sanguínea de las piernas, el ecodoppler arterial, que le llaman el dúplex arterial, ¿no? La angioresonancia de las arterias de las piernas o angio-TAC con contraste, y finalmente ya habría que hacerle de repente algún estudio invasivo en el caso de que se confirme todo esto y el paciente requiera una cirugía de bypass, ¿no? O otro tipo de cirugía, ya necesitaría ya un estudio más invasivo que es la angiografía por sustracción digital, ¿no? Todos los anteriores son test no invasivos, ¿no? La angiotomografía, la angioresonancia, el Doppler arterial de las piernas o duplex, ¿no? Y digamos, la medida de la presión a nivel de las piernas que ahorita vamos a ver, que se hace con este aparatito que es un aparato que emite ultrasonido y podemos escuchar nosotros el sonido que emiten las arterias de las piernas, ¿no? Entonces, para eso está este examen que le llaman la medida del índice tobillo-brazo, ¿no? Que es simplemente la medida de la presión sistólica del tobillo, de una de las arterias de las piernas, comparado con la medida de la presión arterial con una medida a nivel de la arteria braquial, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es colocarle un manguito a nivel digamos, del tobillo, ¿no? Y medir la presión sistólica, la máxima presión que se encuentre a nivel de la arteria tibial posterior o a la arteria de la arteria pedia, ¿no? Y compararla con la máxima presión sistólica que se encuentra en la arteria braquial, ¿no? Eso es lo que le llaman el índice tobillo-brazo, que es un examen no invasivo, es fácil, es práctico y podemos con eso más o menos aproximarnos a la severidad de la obstrucción de las arterias de las piernas, ¿no? Cuando esa relación, por ejemplo, es mayor o igual a 0,9, eso es normal, y cuando esa relación es menor de 0,4, tenemos una enfermedad ateromatosa obstructiva severa, ¿no? Y entre esos dos, pues estos valores para identificar una enfermedad ateromatosa leve o una enfermedad aterosclerótica o ateromatosa moderada, ¿no? Pero sin embargo, eso también es una apreciación bastante subjetiva, ¿no? Cualitativa, no muy cuantitativa de determinar cuál es el grado de obstrucción realmente de la arteria afectada, ¿no? Entonces, se puede utilizar, por ejemplo, el dúplex o el ultrasonido
¿no? A través de las arterias de las piernas con ultrasonido, con un transductor vascular, ¿no? Y podemos identificar no solamente las obstrucciones, sino la anatomía de la arteria, la bifurcación, dónde están las obstrucciones, qué grado de obstrucción con bastante certeza se puede llegar a diagnosticar, especialmente en arterias, en grandes arterias como la arteria femoral, la poplitea y las tibiales, ¿no? Y con cierta precisión en las arterias más distales, ¿no? Sin embargo, no es este examen orienta mucho, ayuda para diagnosticar la obstrucción de las, pero no es, digamos, el más exacto para identificar las obstrucciones y el grado de obstrucción, ¿no? En ese caso, si queremos ser un poco más exactos en determinar dónde está el nivel de la obstrucción o qué arteria periférica está obstruida y cuantificar el grado de obstrucción, lo mejor es hacer o una angiotomografía o una angioresonancia de las arterias de las piernas con contraste, ¿no? Eso va a determinar ya con mucho mayor exactitud y precisión el grado de obstrucción de las arterias periféricas, ¿no? Y finalmente, si confirmamos eso y el paciente ya es tributario, según el grado de obstrucción que podamos ver en una angiotomografía o resonancia, ya tendríamos que preparar al paciente para una probable cirugía, ¿no? Y en el cual ya va a requerir pues un angiograma, ¿no? Con sustracción digital, que es digamos, ya es un examen invasivo de las arterias de las piernas, ¿no? Identificando exactamente dónde están las obstrucciones y exactamente cuál es el grado de obstrucción y qué arterias son las que están comprometidas, ¿no? Incluso con eso podemos identificar aneurismas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con eso hacen el diagnóstico ustedes, ¿no? Y obviamente va a haber dos tipos de pacientes, ¿no? Un paciente que va a tener que recibir un tratamiento médico y un paciente que va a recibir un tratamiento quirúrgico, ¿no? En el interín, nosotros tenemos que tratar sus factores de riesgo, ¿no? Si es un paciente fumador, hay que quitarle el cigarrillo, ¿no? Hacerle cuidados de la zona del pie, hacerle regímenes higiénico-dietéticos. Si es diabético, controlarle muy bien su glucosa, darle medicación para evitar el crecimiento de las placas de colesterol, ¿no? Dándole estatinas, ¿no? Para prevenir también la ruptura de las placas, antiplaquetarios, ¿no? Fomentar el ejercicio para que pueda desarrollarse circulación colateral, ¿no? Y el paciente pueda tener, digamos, una mejoría de repente en su clase funcional, ¿no? Y algunas medicaciones vasodilatadoras que podrían ayudar también como sintomáticos, básicamente, pero no como curativos, ¿no? De esta patología. Normalmente esta patología, pues, el manejo es amplio, ¿no? Existe, digamos, algunas sustancias que están descritas como que mejoran la sintomatología del paciente, ¿no? No resuelven el problema, porque el problema es una obstrucción fija a través de una placa de colesterol y de contenido inflamatorio, pero en cierta forma estos fármacos pueden mejorar los síntomas, disminuir un poco la claudicación intermitente y mejorar la clase funcional del paciente, pero como les digo, no es la curación, ¿no? Entonces tenemos este nafthidrofurilo, que es un vasodilatador arterial, que no lo tenemos en el Perú, ¿no? Esto está en Norteamérica, ¿no? Lo que sí tenemos es silostazol y pentoxifilina, ¿no? El silostazol se comercializa en nuestro medio. Es un vasodilatador también que ayuda a disminuir el dolor a nivel de las piernas isquémicas. Y la pentoxifilina, que es un modificador de la pared, digamos, del glóbulo rojo, que lo hace más, digamos, más flexible y que pueda, digamos, pasar más fácilmente a través de las obstrucciones, ¿no? Pero básicamente, como les digo, estos son sintomáticos y que no resuelven mucho el problema, ¿no? También se debe dar aspirina como prevención de trombos, ¿no? Ustedes ya saben de que esa placa dermatosa se puede romper en cualquier momento y ante una ruptura puede haber agregación plaquetaria, empeoramiento de la obstrucción, ¿no? Y por eso
se estila dar, se recomienda dar ácido acetilsalicílico. Y en los pacientes que no pueden tomar aspirina o son alérgicos a la aspirina, clopidogrel es la segunda alternativa, ¿no? Bueno, eso está escrito, pues que reducen, la aspirina y el clopidogrel reducen los eventos cardiovasculares agudos, tanto cerebrovasculares como coronarios, y también están implicados los fenómenos arteriales periféricos, ¿no? Bueno, hay que reducir la ingesta de alcohol o quitar el alcohol, una alimentación adecuada, reducir el peso corporal del paciente, estimular la actividad física, tratar la hipertensión, ¿no? Con esta meta de tener una sistólica en 130, 139, con una diastólica entre 80 y 85. Fíjense que acá es una meta bastante adecuada, ¿no? Tratar de no llevar al paciente, por ejemplo, a una presión arterial muy baja, ¿no? Porque una presión arterial baja podría empeorar la isquemia de las piernas y podría empeorar el síntoma del paciente, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? El LDL, colesterol, sí hay que reducirlo pues a menos de 100, incluso las revisiones recientes indican que pacientes con enfermedad ya arterial periférica conocida, hay que llevarlo incluso a menos de 75, ¿no? La concentración de LDL con estatinas, ¿no? Tratar el colesterol no HDL, ¿no? Tratar de incrementar el colesterol HDL, ¿no? Con ciertas medicaciones como son, por ejemplo, las cápsulas de omega 3 omega 6, ¿no? Para incrementar el HDL colesterol, donde no tenemos mucho armamento farmacológico, ¿no? Y finalmente, este, controlar bien la diabetes, ¿no? Con tener una hemoglobina glicosilada bastante adecuada por el endocrinólogo, ¿no? Bueno, y dentro de las opciones terapéuticas para la solución de las arterias de las piernas tenemos pues la angioplastía con stent, ¿no? Que es un método bueno, realmente es un método invasivo, pero no es tan cruento como una cirugía de bypass, ¿no? Acá se puede colocar a través de un catéter, ¿no? Se puede colocar se puede dilatar la obstrucción, ¿no? Y se puede colocar un dispositivo que lo mantenga permeable el vaso, ¿no? Como ustedes ven acá, ¿no? Esta es la arteriografía pre-stent, donde acá está la obstrucción, ¿no? Eso lo dilata con un balón, como está acá, ¿no? Y le colocan un stent que es como una malla metálica para evitar su reestenosis, ¿no? Entonces, en ciertas arterias, digamos, abordables, ¿no? Y en cierto tipo de pacientes se puede utilizar este método que es un método no tan invasivo, pero requiere realmente el uso de un catéter, o finalmente, pues, ¿cómo se llama? La cirugía de bypass, ¿no? Acá, por ejemplo, ven ustedes a través de una arteriografía cómo entra la guía, aquí está el stent colocándose y acá el vaso que está permeable, ¿no? Como les decía, finalmente, si el paciente no es tributario a colocación de un stent, por ciertas razones técnicas, básicamente, entonces tendría que ser sometido a una cirugía de bypass, ¿no? Que puede ser iliofemoral, femoropopliteo, etcétera, dependiendo de cómo está la situación de las obstrucciones y la severidad y la localización, obviamente, ¿no? Muy bien, hay otra parte también de las enfermedades de las arterias periféricas. Bueno, que esto no es una arteria periférica, sino este es digamos, el vaso central, la aorta, pero está, digamos, incluido dentro de la parte de las arterias periféricas, ¿no? Pero realmente la aorta, como ustedes saben, es el vaso central y este es el vaso que lleva la sangre a todo el organismo, ¿no? No es periférico, ¿no? Entonces, esta arteria también tiene su patología, ¿no? Tiene su patología y hay algunas cosas que son muy, muy, muy graves para el paciente, ¿no? Con riesgo de vida del paciente. Entonces, podemos tener patología de la aorta no solamente a nivel
de la raíz de la aorta, sino en la aorta ascendente. Podemos tenerlo en el callado, a nivel de la aorta descendente torácica o a nivel de la aorta descendente abdominal por debajo del diafragma, ¿no? Vamos a revisar un poquito sobre eso. Este es el diámetro normal digamos, de la aorta ascendente, son más o menos 3 centímetros de diámetro. Y a medida que va bajando por el tórax hacia el abdomen, va reduciendo su luz a 2,5 hasta 2 centímetros más o menos a nivel del abdomen, ¿no? ¿No? Y tiene sus paredes normales, que es la íntima media y la adventicia o la capa más externa, ¿no? Y justamente podría haber patología a nivel de la capa media, ¿no? O a nivel de la capa adventicia, lo que origina problemas en este tipo de vasos grandes, ¿no? ¿Qué problemas pueden producirse? Usualmente los aneurismas, ¿no? Los aneurismas de la aorta torácica o aneurismas de la aorta abdominal son una patología frecuente, usualmente también en este tipo de paciente que estamos viendo que tiene altos factores de riesgo, ¿no? Hipertensos severos, diabéticos, dislipidémicos, fumadores, ¿no? Con alto contenido, digamos, carga genética también puede haber acá, ¿no? A desarrollar estas dilataciones en forma de sacos o dilataciones a nivel así fusiformes de la arteria aorta a cualquier nivel, ¿no? Tanto ascendente como callado, como la torácica y la descendente, ¿no? Entonces, hay muchas patologías, ¿no? Que pueden desarrollar este tipo de dilataciones aneurismáticas, tanto de la aorta abdominal como de la aorta torácica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la clásica y la que más se va a ver pues es la degenerativa, ¿no? Pues ya se ve en pacientes de edad avanzada, especialmente en pacientes que tienen factores de riesgo, como son fumadores de cigarrillos, sexo masculino, historia familiar de aneurismas, ¿no? Pueden haber también la etiología de una necrosis quística de la media, ¿no? Ya es digamos, un patrón, una necrosis quística es una patología marcada genéticamente que se puede ver, por ejemplo, en síndrome de Marfan, en el Ehlers-Danlos, ¿no? En la aorta bicúspide, ¿no? Después tenemos disecciones de la aorta que pueden ser infecciosas, como por ejemplo la LUES, ¿no? O las traumáticas, pues, ¿no? Entonces como les digo, hay varias causas, pero lo que más se ve son la causa degenerativa, aterosclerótica en pacientes de edad avanzada y con factores de riesgo, ¿no? Ya, más raramente lo vemos acá, aunque no muy raramente, nosotros vemos síndrome de Marfan, ¿no? En el cual pues el paciente tiene bastantes características ectoscópicas de un Marfan, usualmente son personas muy altas, son bastante adelgazados, tienen prolapso cristalino, tienen paladar hendido, tienen varias manifestaciones, dedos muy alargados, ¿no? Entonces es una característica muy clásica del síndrome de Marfan, y este síndrome de Marfan se asocia mucho con aneurismas de aorta ascendente con disección, ¿no? Como cosas que no están, digamos, dentro de la causa aterosclerótica, que es lo que más vamos a ver, ¿no? Y lo otro que vemos muy frecuentemente son las vasculitis, ¿no? A nivel de los problemas autoinmunes o reumatológicos, ¿no? Por ejemplo, las arteritis de Takayasu, se ve mucho compromiso de la aorta ascendente, las arteritis del todos esos son problemas, pues, autoinmunes, ¿no? Que pueden llevar a este tipo de aneurismas, ¿no? Rara vez ahora se ve, pues, un aneurisma por sífilis, ¿no? Eso se veía en la antigüedad, ¿no? El paciente se infectaba, pues si no había tratamiento, entonces podría desarrollar una sífilis terciaria con manifestación arterial sifilítica, ¿no? Entonces ya en la actualidad, pues la sífilis se cura, entonces no se ve ese grado de compromiso, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un aneurisma de un callado aórtico de la aorta ascendente. Fíjense cómo estos aneurismas pueden crecer entre 1 a 0,2 centímetros por año, ¿no?
Y dependiendo de su tamaño, si son de menos de 4 centímetros, tiene un riesgo de ruptura, ¿no? Porque estas dilataciones se pueden romper, ¿no? El riesgo de ruptura cuando es menor de 4 centímetros de diámetro es de 2 a 3% por año, pero si el diámetro es de 6 o más, ya tiene más porcentaje de ruptura. Entonces este paciente se convierte en un paciente quirúrgico porque tiene alto riesgo de morirse por una ruptura de un aneurisma de aorta y eso sí, como le digo, es fatal y es mortal. Pueden haber pacientes asintomáticos donde le tomas una placa de tórax y si le descubres pues una tremenda masa en el mediastino superior, ¿no? Pero otros pacientes tienen síntomas como dolor torácico, que a veces es parecido al dolor de la angina de pecho, el dolor del infarto de miocardio, puede haber disnea, tos, disfonía, disfagia, dependiendo de la compresión que pueda producir digamos, este aneurisma, ¿no? Pueden haber falla cardíaca congestiva, puede haber concomitantemente valvulopatías aórticas, ¿no? Porque al crecer esta dilatación de la arteria, va a producir falta de coaptación de los velos aórticos y va a producir una insuficiencia aórtica severa y el paciente llega con insuficiencia cardíaca, ¿no? Y fíjense cómo una simple placa de tórax ya nos puede hacer sospechar de que el paciente tenga un aneurisma de aorta ascendente. Miren esta tremenda aorta que está saliendo de acá, ¿no? Fíjense el tamaño y el ancho de esta aorta que está dilatada, crecida, ¿no? Con un cierto grado de cardiomegalia también, ¿no? Entonces, con una simple placa de tórax, ustedes pueden este, ir sospechando que este paciente con dolor de pecho, con insuficiencia cardíaca, ¿no? Pueda tener un aneurisma de aorta, ¿no? Entonces, la placa de tórax es la primera medida a tomar frente a una sospecha de un aneurisma de aorta. Y obviamente, pues, si nosotros ya queremos localizar bien hacer una adecuada medición del diámetro ¿cómo se llama? Del aneurisma y la localización y hasta dónde se extiende, porque eso también es importante, ya tenemos que hacer pues una angiotomografía con sustancia de contraste o una angioresonancia, como ustedes ven acá, ¿no? Acá pues, digamos, esta es una reconstrucción, ¿no? Tridimensional del aneurisma de aorta, fíjense hasta dónde va desde la aorta, desde la raíz de la aorta, aorta ascendente, callado aórtico y parte de la aorta descendente torácica y abdominal incluso están dilatados, ¿no? El ecocardiograma es útil solamente para ver la aorta ascendente. No, nosotros con un ecocardiograma solamente podemos ver la primera porcioncita de la aorta ascendente, no podemos ver el callado y muy tenuemente podremos ver la aorta descendente torácica. No, el ecocardiograma no ayuda mucho en localizar y en determinar la extensión del, del aneurisma, ¿no? Entonces, el ecocardiograma básicamente es para ver de repente si hay una valvulopatía concomitante, el tamaño de la silueta cardíaca, el grosor de las paredes, la función ventricular, pero no nos va a ayudar para determinar la extensión y la localización del aneurisma, ¿no? Para eso se necesita o una angioresonancia o una angiotomografía, como ven acá, ¿no? Que es más práctico. Ahora, estos aneurismas se pueden disecar, ¿no? O sea, puede haber una especie de corte o ruptura a nivel de la íntima, ¿no? Y se puede, por esa zona de la íntima, se puede filtrar sangre y puede producir una disección de la aorta, ¿no? Y se puede propagar desde la aorta ascendente hasta la aorta descendente torácica, ¿no? Acá creo que déjenme ver si tengo un gráfico por acá de esto. Esto de acá, ¿no? Por ejemplo, ahí por algún factor se rompe la íntima y se empieza a disecar la aorta, ¿no? Y esa disección puede avanzar, pues, ¿no? Puede avanzar hasta la aorta descendente abdominal, ¿no? Y bueno, acá la solución en este gráfico es la colocación de un stent grande, ¿no? Para evitar que el paciente se muera, ¿no? Porque estas disecciones
pueden producir muerte súbita del paciente, ¿no? Dependiendo de la magnitud y dependiendo de la localización de la disección, ¿no? Ahora sí regresamos acá. Acá, ¿no? Estas disecciones, ¿no? Porque usted tiene acá la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente torácica y la abdominal. Estas disecciones, ¿no? Pueden ser locales, digamos, en una sola porción de la aorta, o pueden extenderse hacia toda la aorta, ¿no? O solamente puede haber a nivel de la aorta descendente tóraco-abdominal, ¿no? Entonces, hay dos clasificaciones, ¿no? La clasificación de Becky, que van a escuchar ustedes, es una disección de aorta de Becky 1, disección de aorta de Becky 2 o disección de aorta de Becky 3. O la otra clasificación es de Stanford, ¿no? Ustedes van a escuchar disección de aorta Stanford tipo A o disección de Stanford tipo B cuando le llaman solamente a la distal, ¿no? Y el Stanford tipo A, ¿no? Incluye no solamente, digamos, la disección de la aorta ascendente, callado y descendente, sino también la disección de la aorta proximal, ¿no? Entonces, en cambio la de Becky sí la clasifica en dos, ¿no? La aorta, digamos, completa, el de Becky 1, solamente la aorta ascendente, el de Becky 2, y la aorta descendente aisladamente, el de Becky 3, ¿no? Según este cuadro, el más frecuente es, el que se presenta es el de Becky 3, ¿no? Pero acá en el hospital lo que más vemos es este tipo de disección y hemos visto también en segundo lugar este tipo de disección, ¿no? Es bastante complicada y especialmente lo hemos visto en pacientes con síndrome de Marfan, ¿no? Bueno, ¿y cómo se manifiesta una disección aorta? Es un dolor agudo, desgarrante y frecuentemente la localización es interescapular, ¿no? Este es un dolor que mucho se semeja al dolor del infarto de miocardio. Por eso, cuando ustedes tengan un paciente con un infarto de miocardio, pero que su dolor no esté muy localizado en la zona del pecho y más el paciente lo refiera en la zona interescapular, piensen en disección aneurismática de una aorta, de un aneurisma aórtico, ¿no? Esto es muy importante, este dato del dolor atrás en la espalda, en la zona interescapular. Como les digo, el dolor de la disección aórtica es muy similar al de un infarto de miocardio, ¿no? Pues puede estar con hipotensión o hipertensión, dependiendo de en qué zonas, de dónde a dónde se extiende la disección, puedan haber pérdida de pulsos, ¿no? Porque al disecarse tapa algunos vasos periféricos, ¿no? Puede aparecer una insuficiencia aórtica nueva y el paciente entra en falla cardíaca aguda, ¿no? Porque a veces se diseca por la zona de la aorta ascendente proximal, ¿no? Y altera el cierre de la válvula aórtica y se produce insuficiencia aórtica severa. El paciente llega en falla cardíaca, en edema pulmonar, ¿no? Si diseca hacia los vasos del cuello, ¿no? El paciente puede llegar con una hemiplegia, una hemianestesia o una manifestación neurológica, ¿no? O si se diseca, por ejemplo, en la parte de la aorta abdominal por debajo del diafragma, puede haber isquemia mesentérica, hematuria, isquemia miocárdica, etcétera, ¿no? Lo otro también puede haber hemopericardio cuando se diseca muy próximamente al corazón, puede disecarse hasta, digamos, hasta el pericardio y producir un hemopericardio con taponamiento cardíaco del paciente hace muerte súbita, ¿no? Entonces es una cosa muy aparatosa la disección de la aorta, ¿no? Hay que actuar rápidamente, ¿no? Bueno, la placa de tórax, como ya han visto, puede haber un ensanchamiento mediastinal, puede haber derrame pleural. El electro, bueno, es muy inespecífico, ¿no? Pero a veces la disección de la aorta compromete la salida de las coronarias a nivel proximal, ¿no? Por acá salen las coronarias a irrigar el corazón. Entonces, cuando la disección se va hasta las coronarias, se puede producir cambios isquémicos a nivel del electrocardiograma, ¿no? Entonces, fíjense cómo la cosa empeora, porque tú ves un cambio isquémico en el electro, el paciente está con dolor isquémico y piensas que es un infarto de miocardio. Y podría coexistir esa sintomatología y ese electrocardiograma en un paciente con una disección de aorta con compromiso de arterias coronarias, ¿no?
Y bueno, como les decía, pues la tomografía es lo que nos va a dar el diagnóstico, porque acá se va a ver la localización, se va a ver el ensanchamiento de la aorta descendente torácica, se va a ver el trazo del compromiso del, ¿cómo se llama esto? De la disección, ¿no? ¿No? Y puede ver de qué nivel a qué nivel es la patología, ¿no? El tratamiento, bueno, el tratamiento ya depende mucho de la anatomía del problema, ¿no? Y como les digo, acá también puede existir el tratamiento a través del intervencionismo, ¿no? A través de colocación de un stent, ¿no? O bueno, en todo caso, si el abordaje a través del catéter no es posible, tiene que el paciente ser sometido a una cirugía cardíaca, ¿no? Una cirugía, perdón, torácica, ¿no? En el interín, tenemos que dar tratamiento con beta bloqueadores, de repente control de la hipertensión con algo más, que puede ser ECA o ARA2. Este, por ejemplo, es una de las urgencias quirúrgicas, una de las pocas urgencias quirúrgicas donde el paciente hay que bajarle la presión lo más bajo posible, ¿no? En la mañana conversaba con uno de mis alumnos, ayer en la mañana, me decían, por ejemplo, en una hipertensión que está en emergencia, ¿lo debemos bajar a niveles normales? La respuesta es no, ¿no? Porque le producimos, lo empeoramos al paciente, le podemos provocar isquemia coronaria, isquemia cerebral, entonces la cosa no es adecuada. Pero en esta patología, cuando el paciente está con una disección y está con una crisis hipertensiva, en este caso sí al paciente hay que bajarle la presión a niveles normales y usualmente utilizar beta bloqueadores, ¿no? ¿Por qué? Porque si el paciente lo mantenemos hipertenso, la disección va a ir aumentando, va creciendo y se puede prolongar hasta las ilíacas, ¿no? Y el paciente se puede morir. Entonces, este es uno de los pocos casos en los cuales cuando hay una crisis hipertensiva asociada a un aneurisma de aorta disecante, tenemos que bajarle la presión a lo normal, 100 incluso hasta debajo de normal, 100/60, 90/60 y con una frecuencia cardíaca muy baja, ¿no? De 60 por minuto, 50 por minuto, ¿no? Obviamente monitorizado, ¿no? Porque el paciente que no se le baja la presión está en riesgo de empeorar, pues, la disección, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto. Bueno, el tratamiento, como les decía, pues, puede ser, quirúrgico, como ven acá, la sustitución de la porción de la arteria aorta que está disecada, ¿no? Esto, por ejemplo, este es un injerto de Dacron, ¿no? Y en pacientes que se asocian mucho estas disecciones con valvulopatías aórticas, usualmente también se le coloca una prótesis valvular, ¿no? En pacientes que hacen insuficiencia aórtica por disección, se les coloca lo que le llaman un tubo valvado. Tubo valvado. Eso es un tubo de Dacron que, digamos, recubre todo el aneurisma y a la vez se le coloca una prótesis con implante de coronarias, ¿no? Es una cirugía bien muy grande, muy complicada, ¿no? Y de alta mortalidad, ¿no? Pero no hay otra opción para este tipo de pacientes, ¿no? Y esta cirugía usualmente la he visto pues en pacientes con síndrome de Marfan, ¿no? Se llama la cirugía de Bentall. Cirugía, así lo van a leer ustedes. Los cirujanos en el argot corriente de ellos es cirugía de Bentall, ¿no? Que es el tubo valvado, la cual tiene su prótesis y implante de coronarias, ¿no? Bueno, después tenemos algunos casos de aneurisma abdominal, también eso sí también es bastante frecuente. También los factores de riesgo cardiovascular están presentes en estos pacientes, usualmente son pacientes ancianos, hipertensos, fumadores, ¿no? Esa es la clásica de los pacientes con aneurisma de aorta abdominal aislados, ¿no? La radiografía no ayuda mucho, lo que va a radiografía de repente, lo que sí ayuda más es una ecografía, porque tenemos, digamos, la arteria bastante disponible al ultrasonido, ¿no?
Y bueno, la localización, el tamaño exacto y la complicación de esto lo vamos a determinar mejor con una tomografía o con una angioresonancia y finalmente para antes del tratamiento quirúrgico una radiografía con contraste, ¿no? Lo mismo para el tratamiento, puede ser usualmente colocaciones de stents, que le llaman stents en pantalón, ¿no? Porque es una malla que le colocan endovascular, ¿no? Y que se va para una ilíaca y para la otra ilíaca, ¿no? O en pacientes que no es posible técnicamente colocar stents endovasculares, tiene que ser ya pues una cirugía abierta, ¿no? De abdomen abierto, con la participación del cirujano de abdomen, el cirujano cardiovascular, ¿no? Y miren, finalmente les quiero presentar este caso de una paciente con un síndrome, una paciente joven, 35 años con un síndrome de Marfan. ¿No? Entonces acá, por ejemplo, acá se ve esta aorta. Este es un ecocardiograma transtorácico, ¿no? Yo les había dicho de que los ecocardiogramas transtorácicos no ayudan mucho para el diagnóstico de aneurisma, ¿no? Solamente, pues, lo único que podemos ver acá realmente no es poco, ¿no? Sino que lo que pasa es que no podemos ver exactamente la extensión de la disección. Miren, esta es la aorta ascendente, esta es la válvula aórtica. Acá les pongo esta imagen porque este es un ecocardiograma normal, transtorácico normal. Acá está la aorta, perdón, la válvula aórtica es esta que está acá, y esta es la aorta ascendente que está saliendo del corazón, ¿no? Es estrecha, pues, ¿no? Esto mide, pues, 32 milímetros más o menos. Es el ventrículo derecho, este es la aurícula. Pero fíjense acá, miren esta tremenda aorta. Esta aorta medía como 8 centímetros más o menos, un aortón. Acá está la válvula aórtica, ¿no? O sea, una aorta ascendente muy dilatada, muy grandota. Y acá se ve la zona donde está la disección, esta raya de acá que se ve como una tela. Esta es la disección que ya va a llegar próximamente, ya va a llegar al nacimiento de las coronarias. Y cuando llega al nacimiento de las coronarias la disección, se puede producir pues un infarto de miocardio concomitante, ¿no? Con edema agudo de pulmón y muerte súbita del paciente, ¿no? Y en este lado de acá tenemos un corte que nosotros le llamamos el supraesternal, en el cual esta es digamos, la foto normal, donde acá se puede ver la aorta ascendente, el callado aórtico y acá la aorta descendente. Estos vasitos que están acá son los vasos que se van al cuello y al brazo, ¿no? ¿No? Entonces, esa es, digamos, la aorta normal, ¿no? Esta es la aorta del paciente, ¿no? Fíjense que es una aorta ascendente muy dilatada, muy ancha, acá ya se va adelgazando un poco, ¿no? Pero fíjense que hasta por acá, hasta esta zona de acá, se ve esta tela o esta membrana, ¿no? Que está comprometiendo no solamente la aorta ascendente, sino también el callado aórtico, hasta la aorta descendente torácica, ¿no? Más abajo de esto no podemos ver con un ecocardiograma transtorácico, por eso es más importante hacerle una angiotomografía o resonancia mirando digamos, la arteria aorta abdominal, porque acá ya le pusimos el transductor a nivel del abdomen, ¿no? Vemos acá la arteria aorta que está acá también dilatada, y fíjense esta raya que está acá blanca, que está bailando, esto es la disección. Esto es la disección, y por acá está, digamos, el orificio por donde está circulando, está saliendo la sangre, ¿no? Entra por un lado y está saliendo por el otro, ¿no? Entonces tenía disección desde del nacimiento de la aorta, aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente, y por acá seguía la disección hasta la aorta abdominal, ¿no? Y, y este vaso que está acá, que ustedes ven acá, que también tiene un trazo acá de disección, es una arteria carótida. O sea, había disecado no solamente toda esta parte de acá, sino también había disecado los vasos que van al cuello, a la carótida. Entonces tenía disección a nivel, o sea, tenía disección por todos lados, ¿no?
Al final este paciente parece que en cuidado intensivo hizo disección, completó la disección hasta la coronaria y se hizo una muerte súbita, ¿no? Y el paciente lamentablemente antes de operarse, porque habían programado su operación, sufrió una muerte súbita y falleció, pues, ¿no? Entonces, esta es una patología, jóvenes, que hay que tenerla en cuenta, ¿no? No es el pan de cada día, pero sí se ve, y por eso es que les recomiendo de que revisen y siempre la tengan en cuenta, especialmente en la emergencia, ¿no? En la emergencia a veces todo lo vemos infarto, todo lo vemos falla cardíaca, pero no se piensa mucho en que el paciente pueda tener, pues, un aneurisma de aorta, un aneurisma de aorta abdominal o enfermedad arterial periférica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tratar, digamos, de pensar en esto también y actuar lo más rápidamente posible, porque estas patologías, si uno se demora, pues el paciente lamentablemente es de alto riesgo de hacer una muerte súbita, ¿no? Muy bien, entonces creo que eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Doctor, una Sí. consulta. Adelante. Entonces, como un gol estándar sería o la mejor prueba para aneurismas en general es el angioresonancia o angiotomografía. Correcto, correcto. Ese es el estudio de imagen que debes pedirle a un paciente, ¿no? Yo pienso a veces que los médicos a veces piden ecocardiograma a muchos, ¿no? Pero yo creo que el ecocardiograma en ciertas situaciones es muy útil, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, para ver de dónde a dónde está la disección o de dónde a dónde está el aneurisma, no sirve un ecocardiograma, ¿no? Lo que sí podría ayudar el ecocardiograma es para descartar si el paciente tiene alguna otra cardiopatía de fondo, ¿no? Por ejemplo, que tenga una cardiopatía dilatada, por ejemplo. O que de repente si tú estás, ya sabes que el paciente tiene un aneurisma de aorta disecante y que quieres descartar de repente una insuficiencia aórtica concomitante porque el paciente vino en falla cardíaca, de repente ahí sí es útil un ecocardiograma, ¿no? Pero si tú tienes un paciente con una sospecha de un aneurisma, ¿no? De repente por una placa de tórax, de frente hay que pedir una angiotomografía o una angioresonancia, ¿no? Ese es, creemos, el primer examen que hay que pedir, ¿no? Ya, bueno, secundariamente ya, pues si se sospecha alguna patología cardíaca, de repente pedir un ecocardiograma u otro examen más, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien, entonces si no hay otra pregunta, lo dejamos ahí y nos estamos viendo la próxima vez, que es el día sábado, que vamos a tener la presentación de un caso interesante. Tenía un caso yo acá en sala de hospitalización, pero lamentablemente el paciente ya no está. Un caso muy, muy interesante, con unas ecografías espectaculares, pero lamentablemente ya no está el paciente, así que encontré un caso que había presentado hace unos años acá, también en mis servicios, que eso lo vamos a revisar. El sábado, que también no deja de ser interesante. Y y bueno, nos estaríamos viendo el día sábado para el conversatorio clínico.
Muy bien, chicos, un gusto de conversar con ustedes. Nos estamos viendo la próxima. Hasta luego, doctor.